Estimados amigos de este canal YouTube, la innovación es un tema fundamental, siempre lo ha sido, y lo es más en estos tiempos de cambios tan violentos, tan rápidos, tan disruptivos. Innovar es, según el manual de Oslo, que elabora periódicamente la OCDE, innovar es, crear algo totalmente nuevo o cambiar sustantivamente algo que ya existe en términos de un país, de una organización, de una empresa, de un producto, de un servicio, de un método, de un proceso, de una estrategia. Innovar es hacer algo totalmente nuevo o cambiar sustancialmente lo que ya había. Y aplicado este concepto del manual de Oslo sobre innovación a la política, la pregunta que quisiera compartir con ustedes en este video es: ¿hay innovación política en el Perú? Lo primero que habría que decir en honor a la verdad es que si hay algo en la política peruana, es total ausencia de innovación. Y yo creo que producto de esa falta de innovación política, tenemos los resultados electorales que hemos conocido ya y que han dado como consecuencia un gobierno y un parlamento como los que hoy están formalmente instituidos en nuestro país. Entonces, innovación política no hay, en términos de crear nuevos métodos de acercamiento a la ciudadanía, de entendimiento de la que la ciudadanía desea, de priorización de los proyectos de inversión pública, de manera de hacer las cosas en términos de políticas públicas para convertirlas en políticas de Estado, que a su vez sean lo suficientemente flexibles para adaptarse con resiliencia a los cambios tan extraordinarios que se vienen produciendo en el mundo y en el país. Es un tema de toda la clase política. Pero ya aplicándolo a los primeros 100 días del gobierno del presidente Castillo, la pregunta es: ¿hay innovación política en algún sentido en el gobierno del presidente Castillo en estos primeros tiempos? No la veo. Hay más bien mucha improvisación, hay más bien muchas medidas desatinadas, marchas y contramarchas que generan más dudas e incertidumbre, que generan más desconfianza, discursos cargados de ideología y de poco conocimiento de la realidad nacional e internacional, del mundo que vivimos hoy en día y de las posibilidades y de las exigencias que el manejo de los recursos públicos establece de acuerdo a la ley y la Constitución. No hay innovación política tampoco en este gobierno. Es un problema, porque el presidente Castillo, cuando era candidato, le dijo a la población, por eso votó por él en algún sentido, que con el cambio de constitución cambiaba el Perú. Es decir, cambiaba la constitución a través de una asamblea constituyente y luego habría mejor educación, mejor salud, más empleos, se resolvería el problema del Perú. Eso es falso, ya lo hemos dicho. Porque si se trata de lo que está escrito en la Constitución, más bien habría que cumplir la Constitución, porque varios de sus artículos en la actual Constitución no se cumplen, pero no porque estén escritos de una o de otra manera con tal o cual orientación ideológica, sino porque las políticas públicas no están haciendo su tarea, porque el Estado no está haciendo su tarea. Como la lectura equivocada, a mi juicio, que el presidente Castillo y sus colaboradores tienen de este problema, los lleva enseguida a decir: bueno, entonces cambiemos la Constitución. Y como no estudiaron bien la Constitución, se dieron cuenta de que el artículo 206 de la Constitución no permite asamblea constituyente, que cualquier cambio parcial o total de la Constitución debe pasar por el Congreso, donde no tienen mayoría, y entonces se entrampó su idea del cambio constitucional. Están pidiendo firmas para un supuesto referéndum en el cual solo podrán pasar a través del Congreso. Nuevamente, esto está significando un engaño a la gente. No solamente porque la nueva Constitución, si la hubiera, no cambiará las cosas, solo porque redacten artículos de una o de otra forma, sino porque el problema principal que tiene el Perú es un problema de legitimidad de sus instituciones, de credibilidad de sus políticos y por lo tanto de capacidad de un liderazgo
de lograr lo que, digamos, es importante lograr. Convencer a la población acerca de un proyecto que tenga visión, que tenga contenido, que tenga estrategias y que apunte hacia lo que consideramos es un mayor nivel de vida para la población, una mejor educación, una mejor salud, un mejor ingreso, situaciones de empleo estable, en general, mejores condiciones de vida. Y entonces, como el diagnóstico está equivocado, no solo no hay innovación, sino que se cometen errores que generan más bien gran incertidumbre. Entonces, volviendo a lo que este gobierno puede haber dicho, no hecho, en cuanto a frases innovadoras, rescato esta que dio en el 28 de julio en su discurso al Congreso de la República, señalando el presidente Castillo que se priorizarán proyectos de inversión pública con criterio de rentabilidad social, que es un criterio superior a la licencia social. Como saben, la licencia social es conseguir la anuencia de las comunidades para desarrollar proyectos de infraestructura o de explotación de recursos naturales, generando condiciones favorables para las poblaciones involucradas, generando beneficios para su mejora de vida, mitigando, evitando o compensando los impactos que pueda tener en el ecosistema, en su medio ambiente, y generando entonces un ambiente social propicio para darle estabilidad a esos proyectos. El presidente de la República dijo en su discurso del 28 de julio que él tenía un concepto superior al de la licencia social, que es el de la rentabilidad social. Pero la rentabilidad social no es que el Estado, que entiende por eso rentabilidad social, se haga cargo de todo. No, la rentabilidad social pasa porque se haga una evaluación correcta de un proyecto de inversión pública, que hace mucho tiempo lo sabemos, quienes formulamos proyectos de inversión pública, es que tiene que tener la rentabilidad económica y social correspondiente. En el caso del Estado, implica que ese proyecto impacte positivamente en la vida del ciudadano, por ejemplo, disminuyendo los tiempos de trayecto de ida y vuelta cuando se construye un camino, una carretera, un puente, o se genera una autopista, o, por ejemplo, mejorando la esperanza de vida de las personas cuando se mejora la calidad de la provisión de salud pública en un centro de salud o en un hospital de alta complejidad, o logrando que tenga una empleabilidad y una productividad mayor, dándole una educación con valores y con una proyección al trabajo y a la competencia de una manera eficiente y competitiva a ese ciudadano. Entonces, lo que está fallando aquí es la provisión de los servicios públicos por parte del Estado. No es un problema que se haya originado con el gobierno del presidente Castillo, evidentemente, ¿no? Pero el diagnóstico que hace el presidente Castillo sobre este tema no es un asunto de palabras. No es que cambio licencia social por rentabilidad social. Eso no es el problema. Pero además ni siquiera está en el fondo, esa frase es producto de un estudio. No, es una frase. Suena bonito, pero no significa mucho. La verdad de las cosas es que el Estado es el que tiene que cambiar. Tiene que ser legitimado ante la población que desconfía con razón de todo lo que es el Estado, de todo lo que es la política. Entonces, de esta forma, no puede haber un liderazgo que conduzca, no un liderazgo que dé esperanza, un liderazgo que genere una proyección hacia un futuro superior al que tenemos. No, el señor Castillo dice, cambiemos la Constitución y está resuelto el problema. Eso es pura demagogia. Otra frase. Cambio social con estabilidad y crecimiento económico y una redistribución equitativa de los beneficios. Presidente Castillo, lo firmo en este momento. Cambio social con estabilidad y crecimiento económico y una redistribución equitativa de los beneficios del crecimiento social. ¿Quién podría estar en desacuerdo con esa frase? Hacer cambio social con estabilidad económica, con crecimiento económico, con redistribución adecuada del ingreso. Presidente Castillo, eso es lo que se busca desde hace mucho tiempo. ¿Y qué propone usted para lograr este alineamiento de los elementos o las variables que usted ha mencionado? ¿Propone usted un cambio de la Constitución con una asamblea constituyente para no sé bien qué cosa hacer? ¿Propone, yo supongo, un cambio en el modelo económico para que el Estado vuelva a tener empresas
como ya ocurrió en los años 70 y 80, con desastrosos resultados en el Perú. Propone usted no respetar los contratos de estabilidad tributaria o de estabilidad del contrato, los contratos ley que dan tranquilidad a las inversiones extranjeras y nacionales para el desarrollo de sus inversiones. Propone usted o alguno de sus colaboradores que el Banco Central no sea autónomo. Propone usted que se puedan controlar precios. ¿Qué más propone en ese supuesto modelo, en ese supuesto futuro al que nos quiere llevar con esa supuesta nueva constitución? La verdad que no hay un argumento sólido, solo hay ideología, solo hay un discurso repetitivo, ¿no? La constitución, la constitución, la constitución, las transnacionales, la inversión extranjera, la nacionalización de los recursos peruanos, los pobres que tienen que tener ahora recursos. Frases que pueden estar de acuerdo o no con lo que pensemos. Obviamente, ¿quién no quiere que salgan de la pobreza? Los que aún están en pobreza. Presidente Castillo, el gen de la pobreza no existe. La pobreza se puede revertir, pero no se puede revertir con discursos, no se puede revertir con frases, buenas o malas, no se puede revertir con solamente el deseo o con cambios constitucionales. La pobreza solo se puede revertir generando educación, salud y capacidad para trabajar y generar riqueza. Y esa, en buena parte, es responsabilidad del Estado. Y el Estado es el que no está cumpliendo su tarea. Y a usted, que ahora es el jefe del Estado, le corresponde modernizar al Estado, no entorpecer al Estado, no volver a un Estado que ya fracasó y experimentar solamente con criterios ideológicos. Bueno, usted llegó a la presidencia de la manera como sabemos llegó, claramente no estaba preparado para ser presidente, claramente no tiene una visión del manejo del aparato público, claramente se equivoca usted muchas veces al elegir a sus ministros y otros funcionarios, ¿no? Entonces, eso no es positivo, pero usted es el presidente de la República. Usted fue elegido, como fue elegido, por los votos de los ciudadanos, y en democracia tenemos que aceptar esa situación. Yo no estoy de acuerdo, yo no voté por usted, pero usted es el presidente. Usted tiene que hacer el esfuerzo para, si no tiene esa concepción, juntarse con gente que lo ayude para abrir su espacio, para abrir su mente y mirar al Perú, que se merece una mirada más amplia, una mirada prospectiva de futuro, de esperanza, y no de demagogia, de mentiras, de discursos sin mayor contenido, de frases que parecen de candidato y no de presidente. Y en concreto, pasan los días, pasan los meses, y la incertidumbre y la desconfianza continúan. No hay innovación, claramente, en este nuevo gobierno. Más bien hay un proceso inverso. Hay una tendencia al retroceso. Hay una tendencia a la degradación antes que al avance en función de lo que el mundo, la historia, nuestra propia realidad nos invita a conocer y a plantear alternativas para esa situación. Entonces, ante la falta de ideas innovadoras por parte del gobierno y de la clase política, porque hay que decirlo en ese sentido también, entonces, de la ciudadanía, de nosotros, deben salir propuestas y deben salir actitudes diferentes, innovadoras. El uso de las redes públicas es una parte de ese proceso, pero apenas una pequeña parte. Hay que hacerle una verdadera reingeniería a los partidos políticos. Hay que fortalecer las instituciones, pero sobre todo hay que enseñar. Hay que pedagógicamente explicar y explicar hasta el cansancio. Un pueblo no educado, un pueblo poco capacitado, un pueblo que solo lee titulares, no es un pueblo que va a nombrar buenos gobernantes. Hay que hacer ese trabajo y es necesario hacerlo ya. Si el gobierno no tiene la imaginación o el conocimiento para hacerlo, tenemos que hacerlo desde la sociedad civil, cada uno en la tarea que le corresponde, cada uno enseñando al que tiene al costado, porque ese trabajo es el que hay que hacer. No podemos mantenernos de una manera pasiva, en una anomia que solo lleva a mayores desilusiones como las que ahora tenemos a nivel nada menos que de nuestras principales autoridades. Gracias.